Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar sobre el sonido. El sonido está producido por ondas que son mecánicas, al igual que la luz son ondas. La diferencia con la luz es que las ondas mecánicas necesitan un medio material para propagarse, es decir, que no se propagan en el vacío. Y obviamente que se propagan a través de vibraciones de un medio material. Los medios materiales pueden ser gases, como el aire, puede ser un líquido, entonces el sonido se transmite a través del agua, o puede ser un sólido, como cuando golpeamos una puerta. Por supuesto que el sonido tiene distintas cualidades. Una de ellas es que se propaga en toda dirección, es decir, que no se propaga en línea recta, sino que hace un abanico de propagaciones. Por lo tanto, yo puedo escuchar a otra persona si estoy atrás de esa persona. No la voy a escuchar con la misma intensidad que si estuviera delante, pero sí la puedo llegar a escuchar. Para amplificar el sonido, lo que habría que hacer es tratar de concentrar todas esas ondas y de esa manera unificar en un rango más acotado estas propagaciones. Por lo tanto, para ampliarlo se utilizan megáfonos que tienen esta forma de cono o estetoscopios que pueden captar esas ondas, que también el estetoscopio tiene una forma de cono en su estructura, la que va apoyada al cuerpo, y es transmitido por las gomitas, las mangueritas hacia los oídos. Otras de las propiedades del sonido es la altura. Cuando hablamos de altura podemos hablar de un sonido grave o un sonido agudo, no del volumen, sino de justamente si es grave o agudo. Un sonido grave puede ser un mugido, ¿sí? El sonido de una vaca, y un sonido agudo puede ser un maullido, o sea, el sonido que emite el gato. Cuando los sonidos son mucho más graves que los que puede percibir el oído humano, los llamamos infrasonidos, que son los sonidos que puedan escuchar los elefantes, por ejemplo, pueden oír los elefantes. Es así como pueden darse cuenta si hay una emboscada o los animales vienen corriendo o hay una tormenta, se avecina una tormenta o un terremoto o una erupción volcánica. Muchos de estos animales se dan cuenta. Otros animales pueden escuchar ultrasonidos, que son sonidos muy agudos. Por ejemplo, los perros, por eso el silbato para perros tiene un ultrasonido. Lo escuchan los perros, pero nosotros no lo podemos oír. Acá sí vamos a hablar de volumen, de la intensidad del sonido, que puede ser fuerte o puede ser débil. Cuando hablamos de un sonido alto o un sonido bajo, pero ahí nos referimos a fortaleza o debilidad del sonido. Un sonido fuerte es, por ejemplo, un grito y un sonido débil es, por ejemplo, un murmullo. La intensidad se mide en decibeles, ¿sí? Y la ausencia de sonido, o sea, el 0 decibel corresponde al silencio. Obviamente que los decibeles están en el rango auditivo humano, ¿sí? Para nosotros el 0 decibel es el silencio y para los animales que tienen esta capacidad de escuchar infra o ultrasonidos no lo es. Cuando los decibeles son muchos, ¿sí? Es muy alto la intensidad del sonido, es muy fuerte este sonido, decimos que hay ruido. El ruido origina la contaminación armónica, la contaminación sonora, perdón. Por otro lado, los sonidos tienen lo que llamamos timbre. El timbre es cómo el sonido que emite cada uno de los instrumentos que estamos haciendo sonar. Por ejemplo, una puerta de metal, al golpearla va a sonar diferente de una puerta de madera, aunque la toquemos con la misma intensidad.
Distinguimos el sonido de un violín al sonido de una guitarra o de una flauta a de una trompeta, porque estos sonidos, el sonido original, por ejemplo, supongamos que tocamos la nota do, en un piano suena distinto a un violín, aunque es la misma nota, porque esa nota, ese sonido principal, viene acompañado de un montón de otros sonidos que se llaman armónicos, que dependen entonces de la forma y de los materiales con los que están construidos ese instrumento. Así como la puerta metálica va a sonar distinto a la puerta de madera por el material con el que está construida. Cuando los sonidos armónicos son muchos, ¿sí? O están desfasados, como en una orquesta desafinada o en una banda que suena mal, decimos que hay ruido y hay contaminación sonora. Por otro lado, tenemos a los instrumentos musicales. Obviamente, no podemos dejar de hablar de instrumentos musicales si estamos hablando del sonido. Y hay instrumentos musicales de cuerda, de viento y de percusión. Los instrumentos de cuerda, lo que vibra son las cuerdas. Más gruesa la cuerda, más grave el sonido, más fina, más agudo. Los instrumentos de viento, lo que vibra es el aire encerrado. Cuanto mayor es el aire encerrado, es mayor más grave el sonido. Por ejemplo, en un trombón es mucho más grave que en una trompeta. Y están los instrumentos de percusión, que lo que vibra es el parche o el metal. Por ejemplo, los platillos de una batería o el parche de un bombo legüero. Entonces ahí lo que diferencia, además del tamaño, que por ejemplo una campanita chiquita va a sonar mucho más aguda que una campanita más grande, o un cascabel más chiquito o más grande. El bombo va a ser más grave cuanto más grande sea el parche. Lo que diferencia también el tipo del sonido, sea justamente el timbre, es el material. Si es un parche de cuero, de plástico, si de cuero con pelo, por ejemplo, o un cuero sin pelo, o un metal, y dependiendo del tipo de metal también. No es lo mismo el bronce que el aluminio o el acero. Entonces, los instrumentos musicales van a tener su propio timbre y su propia gravedad o agudez, o sea, su propia altura, dependiendo de cómo estén construidos y los materiales con los que estén hechos. Bueno, y eso es todo lo que tenemos sobre sonido. Excepto, que me estoy olvidando, que obviamente que el sonido viene acompañado de un eco, porque puede reflejarse. El eco no es más que la reflexión del sonido. Obviamente que en espacios abiertos me refiero a lugares donde no hay ninguna pared, por ejemplo, una montaña no sería un lugar abierto, ¿sí? En los espacios abiertos, como un parque, nosotros no podemos percibir el eco, porque la distancia a la que va a encontrar un objeto y regresar hace que para nosotros sea imperceptible. Pero en espacios cerrados, que han estado vacíos durante mucho tiempo, por ejemplo, cuando volvemos de vacaciones a nuestras casas, hay una especie de sonido extraño. Bueno, eso que escuchamos es lo que llamamos eco. Y en las montañas, como tenemos paredes, y si están a más o menos 17 metros de distancia, el sonido de regreso, o sea, la reflexión del sonido, la podemos percibir. A eso entonces es que llamamos eco, a la reflexión audible del sonido. Bueno, y ahora sí, terminamos con eso.